Pues vamos a continuar hablando con nuestro siguiente invitado del día, con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Feliz Muchísimas Navidad. Feliz Navidad y muchísimas gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Quería empezar poniendo el foco en Ucrania y estos contactos recientes que ha mantenido con Estados Unidos, con las negociaciones en curso. ¿Cómo podría influir la cobertura mediática internacional y las redes sociales en la percepción pública del conflicto? Bueno, yo ya he comentado alguna vez, y no soy el único que lo ha hecho, ¿no? Que algunos pretenden entrar en la mesa de negociación por medio de los medios de comunicación y otros factores, ¿no? Como las redes sociales, ¿no? Me refiero específicamente a los gobiernos europeos, a los de la Unión Europea más Gran Bretaña, que se han visto fuera de la mesa de negociación en estas negociaciones a dos bandas que está habiendo. Por un lado, por una parte entre Estados Unidos y Ucrania y por otra entre Rusia y Ucrania, que estas negociaciones están siendo discretas, como es menester en estos casos, y que no se deberían dar en los medios de comunicación, ¿no? Lo que están haciendo desde los gobiernos europeos opuestos a cualquier solución que conduzca a una paz en Ucrania es, bueno, pues lanzar globos sonda a través de los medios de comunicación y envenenar el ambiente, ¿no? De cara a la solución al conflicto. Bueno, una solución a un conflicto que está perdido por parte de Occidente, ¿no? Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que esta guerra que ellos mismos iniciaron en 2014 la han perdido, junto con la OTAN, el conjunto de los países de la OTAN, más la Unión Europea, cuando provocaron ese golpe de Estado en 2014 que dio inicio a la guerra. Y bueno, pues están intentando, en el caso de la administración Trump, salvar los papeles, es decir, porque saben que el tiempo corre, el reloj corre en contra, ¿no? de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es decir, a medida que se alargue el proceso de solución del conflicto, los avances de Rusia en el frente de batalla pues se van a seguir produciendo, ¿no? Y en la medida de que se aplace esa negociación, pues bueno, ya lo dijo Lavrov, ¿no? Que en primeras negociaciones que incumplieron los acuerdos, ¿no? Como los de Minsk y los de Bielorrusia en 2022, al principio de la intervención rusa, se habló de 4 regiones, pero esta vez, bueno, como sigan así, sin desbloquear el asunto de dar una solución al conflicto por parte de la parte occidental y el gobierno o el régimen de Kiev, pues en las próximas negociaciones se va a hablar de 8 regiones en vez de 4, ¿no? De hecho, ¿crees que la guerra de drones y los ataques recientes estarían amplificando más la difusión en redes que por el impacto militar real? Sí, al final lo que estamos viendo por parte del régimen ucraniano y de sus aliados europeos es intentar, bueno, pues por la vía de las operaciones de propaganda, digamos, revertir lo que es la realidad, ¿no? Que es que están perdiendo la guerra en el campo de batalla, ¿no? De ahí el tema de las ofensivas de drones. Recordemos que hace de poco tiempo, ¿no? Acusaban a Rusia de ataques sobre países de Europa Occidental que parece evidente que eran ataques de falsa bandera por parte de los propios europeos para acusar a Rusia, ¿no? Pero hay otra cuestión de la que se habla menos, pero que yo creo que define de alguna forma lo que es la deriva actual del régimen de Kiev y sus aliados de los gobiernos europeos, ¿no? De la mayoría de los gobiernos europeos, que es el jugar la baza del terrorismo, ¿no? Estamos viendo una campaña de coches bomba sobre altos mandos del ejército ruso. Hemos visto acciones terroristas en grandes ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo. Y claro, a medida que pierden la guerra en el campo de batalla, pues están jugando también la baza del terrorismo, ¿no? De esto poco se habla, ¿no? Porque claro, ahí sí que no les interesa que la opinión pública occidental y europea esté viendo bueno, que al final estamos en manos de gente que usa el terrorismo, ¿no? Como instrumento geopolítico, ¿no? Y hablamos de España. El otro día vi un vídeo de hace tiempo, ¿no? Aquí en Negocios TV, que me hacían una entrevista y recordábamos
el atentado que hubo contra un opositor ucraniano en Madrid, ¿no? El asesinato político de un opositor ucraniano en Madrid por parte de los servicios secretos ucranianos, que por supuesto no ha sido esclarecido ni el gobierno español hizo ninguna queja al respecto, ¿no? Es decir, la baza del terrorismo no la descartan y es más, yo digo que la están incrementando, ¿no? Y bueno, pues esto es una deriva que no lleva a ningún lado, ¿no? Porque al final con esas tácticas no van a conseguir la contumacia de los hechos, ¿no? Que es que en el frente del Donbass, que es el frente principal de la guerra, Ucrania no para de perder territorio y están perdiendo además bastiones estratégicos que estuvieron fortificando desde el principio de la guerra durante una década, ¿no? El caso de Prokopsk y otros, ¿no? Y que eso puede incidir en que Rusia tenga vía libre, ¿no? Para avanzar de forma mucho más rápida, ¿no? Es decir, que esta guerra de desgaste que se plantearon por parte del régimen de Kiev contra Rusia para derrotar a Rusia en el campo de batalla, pues al final ha sido un tiro por la culata, ¿no? Ha ido en su contra. Poniendo el foco ya en lo que acaba de ocurrir con el Estado Islámico en Nigeria, Estados Unidos ha atacado, ¿cómo crees que se reflejan estas operaciones en la narrativa global de lucha contra el terrorismo también y contra pues esta situación con intervenciones militares? Bueno, he citado antes que los europeos, los aliados europeos y el régimen de Kiev están recurriendo al terrorismo como baza en el conflicto ucraniano a medida que pierden la guerra. Y estamos viendo también cómo Estados Unidos recurre a la baza del ISIS, ¿no? Este oscuro entramado de ISIS, Al-Qaeda, no olvidemos, es una creación de Estados Unidos allá por finales de los 70, principios de los 80, frente a la Unión Soviética durante la guerra de Afganistán, la primera guerra de Afganistán. Y bueno, pues es un peón estratégico por parte de Estados Unidos y Occidente de quita y pon, ¿no? Y que les viene muy bien de vez en cuando. Les vino muy bien en el caso de Siria para derrocar al gobierno legítimo, al mismo tiempo que decían atacar al ISIS, estaban fomentando que las milicias de Al-Qaeda y el ISIS al final alcanzaran el poder en Damasco. Vimos cómo fomentaron al ISIS, ¿no? En Libia para debilitar al gobierno de Gaddafi y hemos visto las consecuencias de esa política por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Que ahora mismo Libia, que era el primer país de África en índice de desarrollo humano, según Naciones Unidas, ahora es un estado fallido y hay mercados de esclavos, ¿no? Es decir, han utilizado al ISIS en beneficio propio y ahora con el caso de Nigeria están intentando utilizar el ISIS como excusa de intervencionismo. Con el caso de Nigeria no pueden, es decir, no es un gobierno que sea afín a la Alianza de Estados del Sahel, pero claro, Nigeria es el primer país productor de petróleo de África Occidental. Ahí está perdiendo la hegemonía de Estados Unidos con este fortalecimiento de la Alianza de Estados del Sahel a la que me he referido y su acercamiento a Rusia y a China, sobre todo a Rusia. Y bueno, pues ahora están jugando la baza del ISIS para intervenir en Nigeria, como están jugando la baza del narcotráfico para intervenir en Venezuela. Y además por los mismos motivos. Nigeria, petróleo; Venezuela, petróleo. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, la cuenca del Orinoco, y Nigeria, el mayor productor de petróleo de África Occidental. Por último, quería poner el foco ahora en Estados Unidos y Venezuela. Paco, el bloqueo de facto al petróleo en Venezuela ha generado ya una cobertura mediática intensa. ¿Cómo se manejan estas narrativas en redes sociales también dentro y fuera de América Latina? Bueno, lo que estamos viendo es que yo creo que la mayor parte de la opinión pública occidental, me refiero a la opinión pública iberoamericana y a la opinión pública europea occidental, está cada día más claro que lo de Estados Unidos con Venezuela es intervencionismo para un cambio de régimen, independientemente de que unos u otros apoyen más o menos al gobierno revolucionario de Venezuela. Es decir, esto es una estrategia de cambio de régimen y la excusa que se buscaron fue la del narcotráfico como cualquier otra, pero lo que se está viendo aquí es que lo que pretende Estados Unidos es el estrangulamiento de la economía venezolana para generar sufrimiento en la población venezolana y que eso haga tambalear el gobierno de Venezuela, ¿no? Es decir, no hay otra.
Y es lo mismo que pasa con el tema de Groenlandia. Lo que pasa es que en el caso de Groenlandia, pues no tienen la excusa del narcotráfico, ¿no? No hay narcos esquimales. Pero claro, ahora hablan directamente, descaradamente, de que les interesa que Groenlandia sea de ellos por motivos estratégicos, ¿no? Porque están intentando construir una cúpula en el Ártico para hacer frente a Rusia por el norte, ¿no? Junto con Canadá. No olvidemos también que hace tiempo también hablaron de anexionarse Canadá, ¿no? Aparte de que ahora han vuelto con la cantinela de anexionarse Groenlandia. Y aquí es destacable también el cinismo y el doble rasero por parte de los gobiernos occidentales, ¿no? Están arremetiendo contra Rusia por intervenir en Ucrania tras 8 años de guerra en 2022. Y bueno, pues parece que no acusan a Estados Unidos de lo mismo, ¿no? En el caso de Groenlandia y otras zonas, ¿no? Es decir, aquí hay un doble rasero evidente por parte de los gobiernos occidentales, que yo creo que cada día están más lejos de lo que opina la opinión pública occidental, de sus propios pueblos. No hay más que ver pues que el índice de popularidad de los líderes europeos, que hacen y deshacen como si tuvieran el respaldo democrático de la población, han entrado en una crisis de legitimidad, ¿no? Tanto Macron como Starmer, como Scholz, los líderes de los 3 principales países europeos, tienen un índice de popularidad que está por los suelos y a la baja, ¿no? Y no hablemos también de otros líderes, ¿no? Como es el caso de Sánchez en España, con los casos de corrupción, etcétera. Han emprendido una huida hacia adelante, bueno, y han ligado su futuro a la guerra. Y en el caso de la narrativa de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues está cada día más evidente que ya no cuela. Cada vez que vemos que medios de comunicación dominantes en Occidente transmiten los típicos discursos falaces sobre Oriente Medio, sobre Ucrania, etcétera, el rechazo empieza a ser casi unánime por parte de la gente, ¿no? De la gente normal, ¿no? Quizá esa también es la razón por la cual están intentando imponer un régimen de censura cada vez más recrudecido, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Que incluso ha creado tiranteces, ¿no? Entre la Comisión Europea, que pretende incrementar los mecanismos de censura en redes sociales como X, y esas propias redes sociales, ¿no? Que son de origen estadounidense, ¿no? Acaban por ejemplo, de sancionar al que fuera comisario tecnológico europeo, más bien el jefe de la censura europea, Thierry Breton, los propios Estados Unidos, ¿no? Aquí estamos viendo también que están provocando tensiones entre ellos también, ¿no? En el aspecto del relato, porque yo creo que en el fondo en lo que son las políticas reales, bueno, no hay grandes diferencias, ¿no? En el caso de África Occidental y la crisis que estamos viviendo, lo que se trata por parte de Estados Unidos es algo parecido a lo que pasó en Vietnam, ¿no? Francia se ha retirado, digamos, está perdiendo influencia en África Occidental, y ahora entra Estados Unidos para ver si recupera esa influencia, ¿no? Porque están viendo que se les va de las manos también un continente estratégico como África. Pues, Paco, veremos a ver qué es lo que ocurre y de qué manera escalan o si se empiezan a destensar estas tensiones con Estados Unidos. Paco Arnau, analista internacional de redes y medios, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Business Connection durante el día de hoy en Negocios. Que tengas muy buen resto del día y feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas, feliz Navidad.